A contramano. Nos vamos a dar un gustazo, estamos en contacto con Patricio Leisegui, periodista especializado en temas relacionados con el uso de agrotóxicos y demás atropellos al medio ambiente. Te va a contar, por ejemplo, hoy uno y grande. Es autor de varios libros que a mi entender son imperdibles, como Envenenados, Agrotóxicos y aparte muchos más, El fruto de la desgracia, buscarlos que valen mucho la pena. Y bueno, lo que nos congrega en este caso es que hizo el guión e investigación de un corto sobre las granjas porcícolas en Yucatán, México, que es donde está momentáneamente. ¿Cómo te va, Patricio? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Simón? Un gusto. Sí, realmente para nosotros también. Hacía rato que no hablábamos. A ver, contanos estas nuevas incursiones que has hecho por el territorio mexicano. ¿Qué es esto de las granjas porcícolas? Bueno, el disparador del documental que lo pueden encontrar en YouTube se llama Una Laguna Negra. Tiene que ver, en principio, con la Argentina. Yo vengo a México desde hace algo más de 3 años y particularmente teniendo contacto con periodistas que hacen investigación en cuestiones del extractivismo acá en la península de Yucatán, me hablaron hace 3 años, insisto, del tema del problema de las granjas porcícolas, del sistema de producción, del grado de contaminación que generan, ¿no? La problemática social también que llevan a las comunidades. Y bueno, cuando Argentina de repente comienza a avanzar en las tratativas con China para cerrar un acuerdo de instalación de este tipo de granjas, recordé perfectamente de la experiencia mexicana y automáticamente empecé a definir la posibilidad de hacer un trabajo acá, en combinación con Mari Carmen Sordo, que es la directora del documental justamente. Y bueno, se fueron dando algunas cuestiones, empecé a hacer un trabajo de preproducción desde Argentina, vinculándome con algunas comunidades mayas acá que tienen la problemática de las granjas, pero el gancho en sí partió justamente de la decisión del gobierno de promover este tipo de acuerdos, y siendo que mientras estaba cubriendo estas novedades en Argentina, en diálogo con algunas de las asociaciones de productores porcícolas del país, ¿no? Hay una que es bonaerense, muy grande. Justamente me hablaban de que el modelo a seguir, el modelo como perfecto para la industria es el modelo mexicano, el modelo de la península de Yucatán. De modo que con todos esos aspectos y teniendo ya el conocimiento de la degradación ambiental y social que generan las granjas acá, fue como la excusa perfecta para venir un tiempo y bueno, y activar un proyecto que por suerte pudimos llevar a cabo y estrenar a principios de enero. Creo que no se imaginaban que uno iba a venir hasta acá, ¿no? Totalmente. Primero que iba a conocer esto y segundo que iba a poder venir y activar todo un proyecto en etapa de pandemia, ¿no? Aparte, porque bueno, todas las dificultades para venir a México, yo pude abordar uno de los primeros vuelos que se activaron en octubre para Cancún, porque es el aeropuerto más cercano, y después todo el proceso también, porque bueno, la pandemia acá está muy fuerte. México casi no cuenta infectados, sino que cuenta por muertos por día, ¿no? O sea, son 1.500, 1.200, y son todas cifras de muertos. Entonces encontramos muchas dificultades para poder realmente avanzar en el territorio y poder hacer este trabajo que se realizó en plena selva, porque estas granjas están instaladas en territorios muy especiales para no ser vigilados o controlados, ¿no? De difícil acceso. Fue realmente una labor bastante intensa, con foco en una población que está. Yo estoy en Mérida en este momento, que es la capital de Yucatán, y filmamos en Quinchil, sobre todo, que es un pueblo que está como a 40 minutos de acá, un pueblo maya. Toda esta zona es toda la zona de los pueblos mayas, que uno a veces creería, ¿no? Como que en la escuela nos han vendido tanto esto de que ya pasó y venís a este territorio y viven 1.000.000 de mayas. Así Claro. que fue una enorme experiencia de poder vincularnos con las comunidades, que nos den el permiso de filmar, que nos cuenten sus historias y poder reflejar esto en el documental. A ver, bueno, metámonos en cuestión. ¿Qué es lo que hacen estas granjas? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el mayor y los menores inconvenientes que le traen al medio ambiente del lugar en el que se instalan? ¿Cómo es? A ver, danos todos los detalles que no dudamos un segundo que ya manejás. Bueno, a ver, las granjas acá son clave porque la alimentación, esta parte del país, el cerdo es básico. Yo diría que es básico en la alimentación mexicana. Es la carne más común, es la más consumida.
¿no? Y bueno, estas granjas hace una década comenzaron a instalarse en esta zona de Yucatán, en la península, básicamente, ¿no? Hablamos de megagranjas porque son lugares que tienen 15.000 madres, 10.000 madres, o sea, son instalaciones muy grandes. Hay que pensar que estamos hablando de pariciones permanentemente, ¿no? De lechones. Y estas granjas se eligieron la zona de Yucatán porque tiene una condición muy especial. Es el último territorio mexicano con gran disponibilidad de agua. Y ese aspecto es clave para entender este modelo. O sea, las granjas necesitan mucha agua. De hecho, en el proyecto que se presentó en la Argentina, en un punto, no sé si lo difundió, pero se filtró desde Cancillería, se habla de que las granjas chinas, justamente que se instalarían en Argentina, demandan 1,5 millones de litros de agua por día, ¿no? O sea, es un volumen bestial. Sí. Eso obviamente acá ocurre. Yucatán es el último reservorio. Acá está lo que se conoce como el cinturón de los cenotes, que son básicamente unas cuevas, unas cavernas donde se alberga el agua. Son muy conocidas lo turístico y son la reserva de agua de la gente. La península de Yucatán no tiene ríos. Básicamente depende de los cenotes, por eso la superficie del territorio es porosa. Bueno, viste, las rocas son muy particulares acá, justamente porque filtran el agua de lluvia y ahí se hacen estos cenotes que todo el tiempo están abasteciendo a las poblaciones. Bueno, estas granjas se instalan justamente en esta zona porque está esta disponibilidad del agua de los cenotes, que es una disponibilidad para la población, no necesariamente para el agronegocio, ¿no? Para esta pata del agronegocio. Y a través, obviamente, de vinculación con el poder político, son empresas muy poderosas, son megagrupos también, lograron quedarse con territorios con muchas cantidades de hectáreas en plena selva, ¿no? En zonas de muy difícil acceso, con agua, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo muy cerca de pueblos que tienen grandes problemas de empleo, ¿no? Acá la península básicamente tiene un grave problema justamente con la creación de empleo. Los sueldos son de los más bajos de todo México. Entonces encontraron como el lugar perfecto, ¿no? Mano de obra barata, disponible, en zonas donde obviamente a las empresas las abrazan porque nadie viene y se instala. Esto, ¿no? El permiso oficial para instalarse en la selva de la manera que ellos consideran más oportuna, y la fuente de agua ahí disponible para abastecer a estos miles de cerdos permanentemente, ¿no? Nosotros nos enfocamos en la empresa más grande que está operando acá, que se llama Quequén, que es la mayor exportadora mexicana de carne de cerdo, abastece a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Corea, a Japón, a China. Lo cual fue realmente después cuando estrenamos el documental nos dimos cuenta, a medida que empezamos a recibir el ataque en las redes sociales y demás, nos dimos cuenta que nos habíamos metido con la Coca-Cola local, ¿no? Y claro. Sí, seguro. Es una buena medida, ¿no? Porque esta empresa es la dueña del abastecimiento total prácticamente en esta zona del país y abastece a la Ciudad de México y a la Ciudad de Monterrey, que son como las más grandes, ¿no? Para que te des una idea, aparte de este procesamiento de carne permanente que ellos tienen y de controlar los principales pueblitos porque instalan las granjas ahí y emplean a la gente, tienen su propia cadena que se llama Maxi Carne, es una cadena de carne barata, que está por todos lados. Tienen creo que alrededor de 500 puntos de venta distribuidos solamente en esta región, en esta zona de México, y ahí ellos lo que hacen es comercializarle a la gente los cortes que no pueden exportar porque son de baja calidad, porque el cerdo está enfermo, porque son cerdos que ya a los ojos de estas personas ya cumplieron su ciclo de vida, entonces lo sacrifican porque no pueden parir más, ¿no? Entonces toda esa carne barata, que es de baja calidad, como ellos la consideran, se la venden a bajo precio a las personas, ¿no? Y hacen un círculo perfecto, ¿no? Porque lo bueno lo exportan, digamos, lo bueno en términos de calidad de exportación, ¿sí? Lo barato lo descartan y se lo venden acá a las mismas personas a las que ellos le dan trabajo y le pagan un sueldo muy bajo. Y después, bueno, ejercen obviamente una presión ambiental terrible porque son miles de animales, el consumo de agua es bestial, y al mismo tiempo la producción de cerdo tiene la particularidad de que genera mucha cantidad de residuos en términos de orina y de materia fecal, que son imposibles de procesar. O sea, un cerdo prácticamente libera al ambiente en forma de desechos la mitad de lo que come por día. ¡Epa! Una locura la cifra. Exactamente, es una auténtica locura, y aparte eso se degrada, ¿no? En distintos compuestos que van, por supuesto, contaminando el agua.
Sobre todo, muchas veces se ¿Le han hacen algún encontrado. tipo de tratamiento a estas granjas o lo largan al ambiente así, tal cual? Ese fue el punto de partida de la Laguna Negra, porque realmente refiere a una laguna. Las empresas cuando se instalan acá tienen toda una política de promoción de operación sustentable, ¿no? Que es la misma que quieren imponer en Argentina. Por eso acá los mayas todo el tiempo me están diciendo, no permitan que esas empresas se instalen porque no las sacan más de ahí. Básicamente lo que ellos dicen es que instalan estas granjas, ¿no? Obviamente todo limpio, todo desinfectado, no hacen impacto en el ambiente, usan el agua necesaria y al mismo tiempo tienen el discurso de que con los desperdicios de los animales se puede hacer ¿cómo se dice? Un fertilizante natural, orgánico, ¿no? Que eso se puede utilizar para la agricultura, y también que implementan biodigestores, los cuales lo que hacen es manejar el gas para generar energía, ¿no? O sea, supuestamente son plantas que se autoabastecen de electricidad a través Sí, del sí, gas. casi diseñadas por Greenpeace, una cosa así, ¿no? Claro, claro, o sea, generan estos biodigestores, lo que hacen es acumular el gas, ese gas que es metano y otros más que vienen del excremento, ¿no es cierto? Son Sí, sí. tanques básicamente que tienen este gas, lo que hace es generar electricidad y supuestamente eso hace funcionar a toda la planta y al mismo tiempo le podrían inyectar esta energía al Sistema Nacional de Electricidad. Bueno, un verso total, absoluto. Sí. O sea, porque hay documentación que prueba que es realmente un verso, o sea, que nunca han podido vender la energía a nadie y que con la energía que se genera en estas plantas hacen funcionar una o dos máquinas, no mucho más. Y son instalaciones realmente gigantescas. O sea, en el documental nosotros metimos un dron y que nos han preguntado si esa imagen es real o la hemos tomado de algún lado. No, metimos el dron en la selva, nos metimos nosotros en la selva y mostramos que es inabarcable desde la vista del dron toda la planta de procesamiento y de crianza de los cerdos, ¿no? Entonces, el impacto es tremendo. Ellos supuestamente lo que hacían era esto, ¿no? Procesar los excrementos para hacer el fertilizante orgánico, los biodigestores para la electricidad y manejar el gas, y después una planta de purificación de agua que lo que hace es que cuando liberan el agua en el ambiente, vos la podías tomar. Eso es lo que ellos decían. Sí. Los vecinos de Quinchil, de Chiquinjá, que es un consejo maya, que conocen la selva mucho más que todos estos personajes que se instalan, ¿no es cierto? Se metieron por distintos caminos en la selva y llegaron a una zona cercana a una de las granjas, en donde encontraron que había un entramado de tuberías, que eso se ve en el documental, o sea, que penetran en la selva y lo que hacen es liberar el agua, tal cual, con los excrementos, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Así, bien contaminada en el medio de la selva. Y eso empezó a generar lagunas artificiales, básicamente, de excremento de cerdo. Entonces, lo que se pudo comprobar es que básicamente no hacen ningún tipo de tratamiento, no porque la empresa no considere hacerlo en algunas cosas, ¿no? En algunos aspectos, sino porque el hecho de que el volumen que se genera de excremento es tal que es imposible que realmente lo puedan trabajar de otra manera. Entonces, tomaron la más rápida, como ellos manejan la selva, pusieron las cañerías y comenzaron justamente a desabotar ahí. Lo que ellos no contaban era que el pueblo iba a participar, ¿no? Iba a intervenir, iba a visitar la selva e iban a encontrar estos rastros y iban a empezar a difundirlo. Alberto Rodríguez es el referente de la comunidad de Quinchil y fue justamente una de las personas que descubre la laguna. Nosotros incluimos uno de los videos de los primeros hallazgos de las tuberías, justamente, y Alberto ha sido la pieza fundamental de esta historia. O sea, yo contacté a Alberto desde Buenos Aires, no nos conocíamos ni por fotos siquiera, y de repente él me contó toda su historia, y al día de hoy, bueno, sigue siendo obviamente la persona clave para entender qué es lo que está ocurriendo ahí, más allá de que, bueno, está este consejo que se llama Chiquinjá, que lo integran varios pobladores mayas de Quinchil, y vienen difundiendo justamente qué es lo que está ocurriendo, porque la empresa tiene cierto blindaje social a partir de esto, de la generación de empleo, y al mismo tiempo porque, bueno, ellos tienen una muy buena política de responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Regalan cosas, celebran el Día del Niño en Quinchil, hacen donaciones, entonces han logrado cierta defensa de parte La eterna historia, ¿no? Lo mismo que pasa en los pequeños poblados en los que hay megaminería, la miseria es un gran campo fértil Mira, para... cuando empezó la pandemia acá, ellos se armaron una campaña que está en Instagram y demás, en YouTube también, en su canal oficial y todo,
mostrando las donaciones de carne que hacían justamente a las familias en la situación esta de coronavirus, ¿no? Haciendo un gran sacrificio la empresa, esto en una empresa comprometida con el pueblo, miren cómo llevamos alimentos a las personas que no tienen trabajo. Después nos enteramos de que les habían dado medio kilo de carne por familia, medio kilo de carne de cerdo por familia. Te juro que ves el spot en YouTube y realmente te envenenás. Si uno se pone a ver el caudal de recursos que han utilizado para hacer el spot, porque es un gran despliegue, van a 5 o 6 ciudades, ¿no? Filmado con un dron también, las camionetas, y filmando la cara de las personas a las que le dan la carne, ¿no? Que eso es algo acá que en México que a mí me parece realmente terrible, que muestren a los niños, a las familias, sin ningún tipo de permiso, ni ningún cuidado, ¿no? Llevando su bolsa con el sello de Quequén, ¿no? De esta compañía. Realmente es un desastre lo que generan, porque también dividen, por supuesto, a las comunidades. A nosotros, en las redes sociales, primero ellos activaron un ejército de fakes y de bots que nos decían que la película era una porquería, que estaba mal filmada, bueno, cualquier cosa. Encontramos esto, el ataque de la empresa por todos lados, a través de estos, en las redes sociales, en las cuentas de Instagram, en todos lados se fueron metiendo, y al mismo tiempo, bueno, también empleados de la compañía, ¿no? Que ven en una denuncia como la que llevamos a cabo un peligro para sus trabajos, la consideración que tienen de lo inmediato, ¿no? También una vieja historia, repetida historia. Sí, sí. Exactamente, sí. Y decime, ¿algún otro corolario, aparte de todo lo que ya nos contaste, que es monstruoso, de la acción de estas empresas? Esto es un documental independiente, no llegábamos a cubrir toda la filmación de la película, entonces participamos de una convocatoria que hizo el área de cultura de Yucatán, ¿no? Y nos dieron algunos fondos para gastos menores, básicamente, pero participamos de un concurso, no fue que nos dieron el beneficio, ¿no? Participamos, la idea les pareció buena y ganaron varios proyectos, entre ellos estábamos nosotros, y estaba comprendido el hecho de que teníamos obligaciones de prensa, de que teníamos que generar algunas conferencias de prensa mostrando la película. Bueno, automáticamente cuando la película se estrena, llega el aviso, sobre todo a Mari Carmen, básicamente, de que se bajaban todas las actividades de prensa. De que nos pusieron la excusa de que era un tema de COVID y demás, pero después, bueno, cuando ella levantó un poco el tono para saber la verdad de las cosas, le terminaron reconociendo que la compañía se había quejado básicamente y que como nosotros no habíamos contado antes que el documental justamente criticaba a esa empresa, y bueno, nos retiraron el apoyo. Básicamente nos retiraron el apoyo. Es una empresa que Quequén es una empresa tan grande, para que te des una idea, acá hace 2 años, creo que sí, 2 años, se hizo la entrega del Premio Nobel de la Paz, fue acá en Yucatán. Y Quequén fue justamente la gran promotora del premio, fue la que puso la plata para organizar todo, ¿no? Todo, vino y cantó Ricky Martin, qué sé yo. Bueno, todo eso lo financió Quequén. Así que el nivel de vinculación que tiene con el gobierno de la provincia, el gobierno estatal, quiero decir, de Yucatán es bestial, y nosotros lo notamos justamente con el lanzamiento de la película. Impresionante. ¿Y qué te imaginas que sucederá ahora en este encuentro entre la película y la realidad que describe y la empresa interesada en que no sea tan descripta esa situación? Yo creo que, a ver, nosotros dialogamos muchísimo, por supuesto, con la gente de Quinchil, con el pueblo maya en esa ciudad y el consejo, diciéndoles que nosotros acompañamos en la medida de nuestras posibilidades la película, pero esto tiene que servir de envión también para que ellos reafirmen, ¿no es cierto?, el nivel de queja, de protesta y de exigencias a las autoridades. Yo creo que la empresa está jugando como haría yo, te digo, si yo estuviese en el lugar de ellos, a que el bombardeo informativo es tal hoy por hoy que en un mes las personas no se acuerdan de lo que se dijo, justamente, ¿no? A que esto va a perderse en la catarata de novedades y cientos de documentales y toda esta instancia Netflix en la que vivimos, en la que, viste, automáticamente todo es descartable y bueno, a ver qué sigue, ¿no? Y creo que en un punto la empresa está jugando con eso, pero a nosotros nos pareció muy interesante porque mientras siga viva la posibilidad del negocio en la Argentina, el documental va a seguir circulando, va a tener otra punta. Y creo que la empresa lo que no se esperaba es la difusión en Argentina. No se la esperaba. Porque no ¿Es la misma empresa la que va a venir acá? No es la misma compañía. No es la misma compañía. No, porque el modelo que negocia Argentina con China es directamente de
capitales chinos. O sea, no hay Ok, intervención. yo sabés que confieso ignorancia al Sí. respecto. Sabía del proyecto a grosso modo, pero nunca me metí en detalle. No, a ver, en realidad lo que le sirve a Argentina de México es la experiencia mexicana porque supuestamente es el modelo a seguir. Sí, Y es lo que nosotros mostramos. Decimos, ok, este es el modelo a seguir, bueno, mira cómo es. Fíjate, no sí, le sí. muy, o sea, le podés decir a la gente la verdad, ¿entendés? Vamos a depredar el agua, vamos a usar mano de obra barata, nos vamos a instalar en la zona de los transgénicos, justamente porque necesitamos abastecer. Yo no sé si vos viste los puntos, el proyecto con China básicamente dice eso. Dice que son megagranjas parecidas a las mexicanas, con biodigestores, iguales a los de acá, que van a abastecer las granjas se van a instalar en los lugares donde se puede asegurar hasta 14.000 hectáreas de maíz transgénico para Ok. abastecer justamente las granjas. O sea que esto, si vemos el mapa del maíz transgénico, ya sabemos dónde se van a instalar, que tiene que haber disponibilidad de agua, de líneas férreas para poder trasladar esto a los puertos. Veamos el mapa de las líneas férreas, nos vamos a dar cuenta enseguida, y al mismo tiempo, bueno, que todos los costos, por supuesto, correrán por cuenta del Estado argentino y la explotación y la operación totalmente de los chinos. Lo descontaba, sí, 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 seguro. Y Eso lo bueno, descontaba. ese es un punto. Y el aspecto de que van a estar instaladas al lado de las ciudades o de los pueblos, que ese es un tema importantísimo acá, entre otros daños, aparte de la contaminación del agua, ¿no? O sea, nosotros entrevistamos a personas que viven en la selva y te cuentan que el agua viene de color amarillento, o que tiene sabor, que tiene olor, que eso no pasaba hasta hace 10 años, justamente, que es cuando se instalan estas granjas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, acá hay una invasión bestial, no acá en Mérida, pero sí en la zona selvática, de moscas, pero a un nivel que no podíamos imaginarlo, una plaga casi te diría de esas que aparecen en los libros sagrados, ¿no? Eso es originado a partir justamente de estas granjas. O sea, que es convivir, lo voy a decir así, con el olor a mierda permanentemente, Sí, sí. con las moscas, con el agua podrida y con el hecho de que vas a trabajar en una empresa que tiene bestiales también sistemas de empleo, ¿no? Con horarios de Bueno, 12 eso a 14 pasa horas. mucho en las zonas en las que están los feedlots de pollos y de vacas en la Es República Argentina. idéntico. El mismo cuadro, con la diferencia que esto es un procesamiento de carne, ¿no es cierto? Vas a ir a trabajar al frigorífico, los sueldos son bajísimos, o sea, yo creo que habíamos sacado la cuenta, estaba en el orden de los 4.000, 5.000, 6.000 pesos argentinos. O sea, realmente una falta de respeto total. Y al mismo tiempo, ¿no? Es una mano de obra muy barata. O sea, las personas son maltratadas, trabajan a muy bajas temperaturas, en periodos muy largos también. Tuvimos nosotros casos de que nos han contado de situaciones de contaminación con COVID, igualmente los tienen trabajando ahí adentro. Pero como la disponibilidad es tan grande, porque los pueblos, insisto, tienen un gran problema de empleo, bueno, lo que ha ocurrido aquí es que cuando la gente de Quinchil se puso un poco rebelde por la situación de contaminación y de maltrato laboral, empezaron a buscar en los pueblos vecinos, ¿no? Ellos mandan el colectivo, la gente se sube, los contratan, duran un mes, 2 meses, cambian, se van a otro pueblo, ¿no? Y automáticamente, permanentemente, perdón, se están abasteciendo también de mano de obra barata de un modo depredatorio, ¿no? O sea, la certeza que existe acá en la región es de que cuando ellos agoten el agua, ¿no? Automáticamente se van a mudar a otro lugar y lo mismo se agotan el recurso laboral o cualquier otro que hoy les hace diferencia para el negocio. Acuerdo por completo, es lo que suelen hacer, sí, 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 totalmente. Sí, sí, ellos van secando los recursos de la zona y de las regiones y así es como llegaron a esta última parte de México, ¿no? Y después, bueno, se instalarán en la Argentina, no sé, en Sí, algún lugar. A ver, nosotros, está bien, este es el caso mexicano, ¿no? Digo, Argentina negocia con China, pero ojo porque China está negociando también con Uruguay, está negociando con Brasil, porque ellos ven a la región Sudamérica como algo completo, de modo que es un problema que se va a seguir expandiendo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, de la mano de una demanda de carne que está explotada en el mundo, sobre todo la carne de cerdo, y bueno, justamente con la ventaja de que hay países, gobiernos, ¿no es cierto?, que en la desesperación por tener regalías y tener algún dólar que les ingrese en la caja, bueno, cierran acuerdos que después terminan condenando a los países. sí, sí, para alguien bastante eh, desprevenido, digamos, también esto es clarificador para que entienda que del lado chino, del lado estadounidense, la visión que se tiene de la producción a gran escala y del cuidado del medio ambiente es muy parecida.
Mira, estaba viendo hace poco algunos estudios que se han hecho acá, no muchos, porque la ciencia tampoco va profundizado por una cuestión obviamente de los intereses económicos en el medio, pero había un trabajo muy interesante que comparaba a quien es hoy uno de los principales productores de carne porcina en el mundo, que es Dinamarca. Y Dinamarca no tiene estas situaciones que se dan acá en México, por ejemplo, con el nivel de contaminación por las excrescencias de los cerdos. Lo que pasa es que ellos claramente no trabajan con modelos de megagranjas. Ese es el tema, ¿no? O sea, estamos hablando de instalaciones de 10.000, 15.000 animales, 15.000 madres, perdón, son más animales todavía, ¿no? Y bueno, esa misma escala es la que termina de romper cualquier posibilidad de sustentabilidad. Es que sí, es súper interesante porque de hecho la materia fecal de los pollos, por ejemplo, sí es abono del campo, siempre y cuando no venga en gran cantidad y pasa a ser venenoso para el campo. Exactamente, es que ese es el gran problema. Es la escala, Acá, sí, es paradójico, pero es así. acá en el agua lo que han encontrado es amoníaco, y ese amoníaco viene justamente de la desintegración de la materia fecal del cerdo, ¿no? O sea, por la cantidad, por el volumen. Yo he escuchado propuestas agroecológicas de producción de carne de cerdo en donde hablan justamente esto de la reutilización de los excrementos y demás, ¿no? Pero claro, eso es una escala. Si vos tenés acá 10.000, 15.000, esa es una granja. Esa es una granja, hay más de 250 granjas en la región. No estamos hablando. Locura. Claro, o sea, es un número bestial, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando de que todo esto lo generan 15.000 animales de una granja, de una de las granjas, bueno, multipliquémoslo por todos estos cientos que están acá permanentemente en funcionamiento y que, bueno, con políticas de Estado que favorecen la instalación de más granjas, ¿no? Sí, o sea, sí, acá el discurso es el futuro que viene bajo este modelo, ¿no? De empleo para todos y mejoras y demás, y bueno. Acá hay algunas poblaciones que automáticamente, o sea, que están pensando en que dentro de 20 o 30 años se van a tener que mudar a otro lugar, o sea, va a haber pueblos que van a quedar abandonados. Uno de ellos es el puerto de Celestún, que está muy cerca de Quinchil, es un puerto de pescadores, turístico también, en el Golfo de México, y está abastecido por un cenote que está justamente, es vecino a las instalaciones de una de las plantas de Quequén. Y ahí dan por descontado que en cuanto, bueno, esto avance o aumente el nivel de producción, va a haber contaminación del agua y, bueno, no van a poder vivir más en ese lugar, pues van a tener que migrar hacia otro territorio, ¿no? Totalmente. Bueno, querido Patricio, ha sido increíblemente interesante y esclarecedor, como siempre. ¿Querés aportar algo para cerrar la charla? No, creo que muy claro. Bastante claro el detalle, ¿no? Me parece que bueno, no hay mucho más que invitarlos a ver el documental, por supuesto, que entiendan que es un documental también que se puede interpretar de un modo de la historia de vida. Nos interesaban las voces, ¿no? Que nos cuenten desde sus puntos de vista justamente esta problemática y no tanto caer en el número duro, ¿no? O sea, en la estadística. Por supuesto que eso es importante, pero también es entender otra manera de vivir, que es la que nosotros intentamos reflejar cuando justamente hablamos de la población maya acá en Yucatán, ¿no? Por completo. Bueno, seguiremos el tema, tanto mexicano como argentino o chino. Así que nada, muchas gracias por habernos enseñado una vez más. Gracias, como siempre. Gran gusto. Por favor, un abrazo enorme. Abrazo grande. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.